otros centros poblados del interior profundo, rural de nuestro país, Palomas se forjó a instancias del ferrocarril. Una escuela hoy satisface en parte los destinos educativos de los niños de este centro poblado. Un almacén de ramos generales que hoy presenta otra realidad. Estamos hablando del comercio de la familia Peiró. Allí se comercializaba y se concentraba parte de las transacciones comerciales de los lugareños y de otros centros poblados de influencia. Junto a Sergio Hornos, los invitamos a conocer Pueblo Palomas. Acá el ferrocarril fue lo primero que era campo todo esto. Bueno, entonces los ingleses, cuando instalaron, empezaron a planificar el puente del Arapey. Era lo primero que había que hacer para el norte, era ese puente. Era más difícil el puente que la vía. Llegar a una vía por tierra, va yendo los durmientes, va yendo los rieles, pero llegado había que planificar el puente. El puente está a 20 kilómetros. Esta gente iban, hacían todo el día el estudio del puente. Y venía y dormían, parecía, había una casita o algo, alguna pieza en algún lado, ellos por ahí. Y va uno de los ingenieros, me comentaron que veían las bandadas de palomas pasar y una vez se levantaban y tomando mate, dice, y esta zona dice, no tiene nombre, dice, vamos a ponerle palomas, un paraje paloma, porque no había pueblo, nada tampoco. Seguro, al haber el trabajo en el puente, trabajo en la vía, ya empezó a ir gente de acá y de otros lugares, y ya empezaron a hacer su ranchito, un ranchito en algún lado. Bueno, y ya empezaron, y de ahí empezaron a surgir niños. Ahora, siguiendo con el nombre Palomas, los ingleses, según redacción de esta gente que ya desapareció, me decían algunos, bueno, acá dice, dentro de los ingenieros había un Maldini italiano. Venían otros, porque los que trajeron el ferrocarril al Uruguay fueron los ingleses, pero ese ingeniero era Maldini, italiano. Bueno, y se formó su familia, y donde hubo después la Casa Maldini, ese comercio frente a la estación de AFE, era Casa Maldini. Después fue Peiró Garatone, la sociedad Peiró Garatone. Bueno, y después quedó solo Peiró, Casa Peiró. No, el ferrocarril dio vida total. Bueno, entonces el ferrocarril dio vida prácticamente a Palomas en el transporte comercial y a Saucedo. Esa gente se venía toda de a pie, esos 10 kilómetros entre Paloma y Saucedo. Allí no había. Después, en mi tiempo, había un sulquicito que llevaba a la maestra, venía a esperar a la maestra. Bueno, entonces, siguiendo el origen del pueblo, el origen verdadero fueron los mismos ingenieros que trabajaron en la construcción de la vía, que trabajaron en la construcción del puente, fueron los que pusieron el paraje Palomas. Paraje Paloma. Después se fue agrandando la estancia Bortagaray, llegó un momento que habían 30, en mi tiempo habían 30 hombres trabajando en esa estancia, y todos tenían sus casitas en el pueblito que ya estaba del otro lado de la escuela. Del otro lado, ahora cuando vino las viviendas nuevas, ahí sí se deshizo todo. La topadora después le eliminó todito el rancherío porque todos ya se fueron para su vivienda. Claro. Su vivienda tienen agua corriente, tienen saneamiento. Estamos hablando de Mevir. Sí, ya es Mevir. En una casa de piedra que hay al lado del almacén
hay un almacén enseguida. Bueno, ahí era la central telefónica, pero en el tiempo que estaba yo. Pero antes la escuela funcionó ahí, funcionó hasta que en el año, bueno, en el año 30 se inauguró esta escuela que fui yo, la 22. Pero encontré el primer libro, dice, marzo de 1895. Bueno, dice, en la fecha recibo de la inspección departamental la directora de esos años. Un escritorio, 10 bancos José Pedro Varela, de esos doble, un pizarrón y una silla. Primer mobiliario que recibía en el año marzo de 1895. Pero esa escuela tenía el número 4. En el año, dice, escuela número 4, en el día, señora directora, remito tal material. Bueno, entonces, la escuela 22 de Paloma era escuela 4. Seguro, quiere decir que se habrá el consejo de primaria designó escuela 1 y escuela 2, acá la de Migliaro. La 3 también serían las 3 y 4 no, fue Paloma, quiere decir que la 4. Paró. Pero llegó un momento en que empezaron a empezar las otras escuelas de la ciudad y la escuela 4 allá no podía estar. Entonces, en el año 27, encuentro una nota del Consejo de Primaria. Señor director, no sé cuándo, directora, comunica usted que a partir de la fecha, en el año 1927, esa escuela pasa a ser número 22, rural número 22. Porque yo llegué a Paloma como maestro en el año 1959, el año de la creciente grande. La mayoría de gente, eran rusos todos iban a la escuela 22 de Palomas. En la entrada al pueblo hay un monolito que lo recuerda a usted. Sí, ese me lo inauguraron cuando ese día de mi despedida. Hablaron unas de las personas, porque la mayoría de la gente ya cuando me dieron la despedida, todas eran madres, pero ya habían sido mis alumnas de 6 años. Todos. Y ya tuvieron hijos y los hijos de ellas fueron mis alumnos también. Bueno, la pérdida del ferrocarril fue un retroceso al pueblo. Fue un retroceso. El ferrocarril daba vida a todo. Estas vías ya están muertas. Y hoy, lógicamente, queda como relato descolgado el testimonio de los pobladores de este lugar que recuerdan el origen innovador que se proyectaba a intentar construir un futuro mejor. Ese futuro que después no supo satisfacer las expectativas de estas familias. Así fue Palomas y así es hoy el presente de un centro poblado que tiene como permanente desafío intentar seguir imaginando que ese futuro algún día les golpeará la puerta de sus hogares. Para la próxima, los seguimos invitando junto a Sergio Hornos a seguir descubriendo mucho más del interior rural salteño a través de Uruguay por Dentro.